Muy buenos días, hermanos, hermanas. Qué lindo día. Y les felicito. Un poquito de lluvia y ustedes están adorando al Señor. Anoche también los jóvenes comenzaron con un apagón de unas horas. Seguro algunos no se bañaron ni nada porque no había ducha, no había luz. Pero ellos estaban aquí, ¿sí? Bien, les felicito. Estaba muy linda la reunión, muy buen mensaje anoche. Y le hago una pregunta a los jóvenes. Belén, no, porque ella siempre contesta. ¿Cuál fue el tema del predicador? Levante la mano y póngase de pie y diga. No, Álvaro. Bono. Fuerte, ¿quién se levantó? O si no, ¿de qué predicó él? Valentía y fe. No, Álvaro, no. Dayana, ponete de pie. ¿Sí? Valentía y fe. Perfecto, gracias. Si no me olvido, compro bombones, ¿sí? Ok. Qué bueno, qué bueno. Y uno de los ejemplos más fuertes que aplicó después era de los jóvenes que eran esclavos bajo Faraón, pero ellos eran judíos. Se le inculcó desde muy chicos, porque los judíos repiten la palabra de Dios. ¿Qué dice Deuteronomio? Y le repetirás a tu hijo, y cuando te pregunten le dirás que eras esclavo bajo Faraón, todo eso, ¿verdad? Él nos dijo todo eso. Pero ¿por qué los niños sabían? ¿Por qué? ¿Cuántos años tenían, Álvaro, esos jóvenes? ¿14 dijo? Perfecto. ¿No? ¿Quién era el rey? Nabucodonosor. Se hizo una estatua tan grande y ellos sabían los grandes mandamientos. No te harás ninguna imagen de lo que está arriba ni abajo. Y ahora, para agarrarlos, porque ellos oraban, eran fieles a su Dios, eran sabios, ganaron el corazón del que daba de comer, ¿verdad? Bajo riesgo su cabeza. Y ahora sale la ley que todos tienen que adorar la estatua. A mí me quebró el corazón. Le abracé así fuerte al predicador y dije, está bien, porque hoy, él aplicó ayer, no puedo decirle todo el mensaje, ¿verdad? Y ellos dijeron al rey, ¿no? Oh rey, para que tú sepas que no vamos a postrarnos, aunque tengamos que morir, pero sabemos que Dios está con nosotros, Él nos puede defender, y aunque no nos defiende, no vamos a postrarnos. Qué buen estudio dio. ¿Les gustó a los jóvenes? Así que en práctica ahora, ¿sí? En práctica. Hermanos, abran conmigo. Habla conmigo. Corintios. Vamos a hablar un poquito sobre dos puntos, dos temas, podríamos decir. En primero, sin buscar, pero tengan Corintio abierto. Yo quiero hablar un poquito de Dios, del poder de la cruz de Jesucristo. Yo quiero hacerles sentir, y no busquen en Pablo. Pablo escribe a los Corintios diciendo, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:24. Al mirar la cruz, al pensar de la cruz, vemos una gloria
y vemos una gracia manifestada en diferentes formas o maneras, podemos decir. En aquella cruz hay poder. Y a veces podemos decir, bueno, ¿cómo entenderlo? ¿Cómo es que el hombre no puede entender? ¿O cómo debe, o qué debe hacer para recibir esa bendición de la cruz? Y si leemos, solamente voy a mencionar, por eso dije, si leemos en Efesios, capítulo 2, 16, nos habla de reconciliarnos con Dios. ¿Qué es reconciliarnos? ¿Qué significa eso? Cuando hay una enemistad, y la Biblia nos habla claramente que el hombre pecador está en enemistad con Dios. Hay una ira que nos separa de Dios santo. Un Dios santo, santo, que la Biblia lo declara. Entonces, la cruz, y a través de su muerte en la cruz, Él vino para reconciliar al hombre que está separado de Dios. ¿No? Él vino para reconciliarnos con Dios. Justamente esta semana me tocó pensar en eso y explicar en la visita, ¿no?, de la salvación tan grande, que no lo hace Dios Padre, solamente lo hace su Hijo, cuando nosotros creemos y lo aceptamos. También si leemos en Gálatas 6:14, nos dice que Él vino a separarnos del mundo. Eso era que escuchábamos anoche, ¿verdad?, a través del mensaje. El mundo atrae, el mundo es una idolatría, ellos están, el mundo está, y el cuerpo débil para impulsar el pecado. ¿Y quién lo maneja? Dijo el diablo. Satanás quiere atraparnos. Él quiere que le adoremos de una u otra forma. Entonces, a través de la cruz, podemos mencionar el verso que siempre lo digo: el que está en Cristo es nueva criatura. Él vino a hacernos reconciliar con Dios y separarnos, ¿no?, hacernos nuevos, servir al Señor. ¿Qué más podemos mencionar en esta parte de la cruz? ¿No? Él vino a guardarnos del pecado de la carne, ¿no? Y quiero que leamos eso. Disculpen que mi lente no ve de lejos. Yo anoche estaba mirando al predicador y dije qué bueno es ver, porque él tenía un púlpito bajo y así nomás miraba sin lente, y de lo que nosotros los mayores ya no podemos hacerlo, ¿verdad? Entonces busquen conmigo Gálatas 5:24. Gálatas 5:24 dice así: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo, en ese sentido hay que pensar lo espiritual y en el sentido de la carne. Han crucificado. Pablo dice también en Gálatas 2:20, ¿no?, que hemos muerto. Ya no vivo yo, mas Cristo vive. Hay tantos versículos que se puede aplicar, ¿verdad? Entonces Él vino a guardarnos. A través de la cruz hemos nacido de nuevo. Comenzamos una nueva vida. Y justamente estoy dando el estudio para el bautismo, cuando hablamos sepultura y muerte con Cristo para la vieja vida, y una resurrección en Cristo Jesús, una nueva vida. Él vino, hermanos, abran conmigo Romanos capítulo 6, verso 6. Romanos 6, verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más
al pecado. Queridos hermanos, que Dios nos ayude a pensar en el poder de la cruz. Despojarnos de esos sentimientos. Lamentablemente, el tiempo que vivimos, ayer yo le dije en 2 palabras a los jóvenes, y yo sé que somos humanos. Escuché un profundo mensaje que mandó Pablo Smolsky, mandaron otros hermanos, de un tal Galí, algo así, de Estados Unidos, de México, es un evangelista, y él habla del tiempo que vivimos. Y si ustedes quieren, busquen, pregunten, yo les envío. Es un hombre, habla de que la venida del Señor está cerca. Dijo que hay 193 países que están manejados por las Naciones Unidas. Yo estuve en Estados Unidos, Nueva York. Están todas las banderas del mundo. Está el edificio de las Naciones Unidas. Y él menciona ahí, predica con mucho amor, predica y menciona. Y él dice que este mundo requiere, y menciona ahí a Israel y a todos, ya que venga el único líder que puede solucionar el problema. Sí, ellos dicen que él viene y va a venir lo verde, lo bueno, pero ¿qué dice la Biblia en cuanto a eso? Y él menciona, y me conmovió en el corazón así profundamente pensar y escuchar, y yo dije, Señor, estoy muy preocupado por la iglesia. Estoy orando fuerte por la iglesia. ¿Cuánto me gustaría que si viene el rapto, que todos podamos ir, que no se quede el pastor? Recuerdo antes vimos películas que la iglesia fue arrebatada y el pastor se quedó. ¿Qué les parece? Así profundamente analicé mi vida, mi familia, a ustedes como iglesia, juntos, digo, ¿estamos listos para el arrebatamiento? Y estoy muy de acuerdo. Escuché a Lucina, escuché a él, a veces estamos libres los domingos de tarde y escuchamos, y el rapto y luego la tribulación, que muchas veces se discute. Recuerdo mi señora una vez, no hace mucho, dijo, ¿y acaso que nosotros no vamos a entrar en la tribulación? Y ellos están confirmando conmigo, con mi doctrina, yo la palabra de Dios entiendo por Pablo, que la tribulación viene luego, y la marca, y así sucesivamente. Quizás entremos, pero el Señor nos va a llevar a su iglesia en su arrebatamiento. Que Dios nos ayude. Si ustedes quieren, pregúntenme, yo les envío, le voy a enviar a Rosa que envíe a todos los miembros sin obligación. Escuchen nomás. Y pueden decir, bueno, yo creo, yo no creo. Yo le dije a un hermano, yo hace 20 y 30 años que estoy escuchando, me dijo de la venida del Señor y todavía no viene. Yo no creo eso. No podemos decir no creo, porque vendrá el día. Cuando no sabemos, está en la potestad del Padre. Pero qué lindo es cuando escuchamos noticias. Él mencionó Daniel, mencionó Jeremías y bueno, Mateo, que Cristo dijo, y Apocalipsis. Tremendo es. Me conmovió lo profundo del corazón y decir, Señor, ¿estamos listos? ¿Podemos orar? Señor, ven, te esperamos. En segundo lugar, leemos Corintios, capítulo 11. Y voy a hablar de la cena del Señor. Un poco hablé el mes pasado, en la cena pasada, capítulo 11, versículo 23. Lo sabemos de memoria. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan,
Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 27. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, espero que eso era la Pascua, ¿verdad? Comer el cordero, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Es muy importante pensar, hermanos, ¿por qué participo de la cena del Señor? ¿Cuántas veces profundamente lo pensamos? Es una ordenanza simbólica que tiene su principio en la última cena Jesús con sus discípulos, que aclaré el mes pasado, ¿sí? Eso era antes de ir a la cruz. Siempre hay momentos en la vida que quedan como recuerdos. Así como mencioné de mi hija que nació, hay recuerdos. Así puedo mencionar a mi hijo. Después de la cuarta nena, Jairo, el tercer día le agarra una infección y ustedes saben lo desesperante que era. Gracias a Dios, quedó vivo sirviendo al Señor. Gracias, Jairo. Pero era un momento que yo llegué para traerlo y el doctor no nos deja. Y la mamá empezó a desesperarse y llorar que está enfermo. Y era una enfermedad mortal. El hijo, o sería el nieto del pastor Rogelio Duarte, nace obligado en los adventistas y le agarra la infección del ombligo y se va. A Jairo le agarró la infección del ombligo y se salvó. Quedan recuerdos. ¿Y qué les parece? ¿Qué recuerdos? ¿Qué le dijo? ¿Quién era Álvaro? Ayúdame. ¿Era José que reunió a su familia antes de morir y les habló? ¿Era José? Recuerdo a mi suegro. ¿Estaba bien todavía? Sí, él ya no se levantaba más. Y en un momento, en un día, él me dice: Esteban, quiero que hablen, se preparen, porque se viene el casamiento. Se equivocó de palabras. Él quería decir que se viene el velorio. Y quedó en mi corazón. Y esa noche nosotros vinimos con mi esposa, agarró el acordeón y pasamos en un culto casero con ellos. Y él se sintió tan feliz ver a su hija tocar acordeón. Bueno, le gustaba mucho porque él fue el que compró el acordeón. Él quería tocar, pero luego le regaló a su hija, ¿sí? Y qué lindos recuerdos cuando
un papá puede despedirse de sus hijos. No siempre es así, a veces tenemos un derrame o un infarto y no hay tiempo de hablar. Pero a veces están acostados días, meses, a veces años. Y qué lindo que al final uno sienta y reúna a su familia y que le diga algo. Quedan recuerdos para siempre. Mis hermanos, siempre en los últimos momentos de lo que yo entiendo que fue un gran impacto a sus discípulos, que Jesús los reunió y Él al final lavó los pies de los discípulos, ustedes saben, y en esta cena Jesús comisionó a sus seguidores a que ellos celebren, que cumplan ese mandato. Acuérdense del tema, ¿por qué participo de la cena del Señor? ¿No? Fueron momentos muy especiales que nunca más se borraron ni se borrarán en la historia del cristianismo. La cena del Señor es celebrada en diferentes formas y lugares. Se puede celebrar en la cárcel, se puede celebrar en momentos, o sea, reuniones caseras, en grandes iglesias, en pequeñas. Aún hay iglesias, denominaciones que lo celebran en las bodas. En toda cultura, siendo cristianos, se celebra la cena del Señor. ¿Qué significa participar de la cena del Señor? En primer lugar, hermanos, ¿por qué participo? Participo para recordar, haced esto en memoria de mí. Piensen un rato, analicen estas palabras. Jesús, sus discípulos, Jesús, la iglesia, y Él nos dice, hagan esto en memoria de mí. Encontramos los judíos que lo festejaban, o sea, lo conmemoraban anualmente, ¿no? Y que recordaban los momentos difíciles, la salida de la esclavitud de Faraón, hasta que ellos eran libres, ¿no? La salida de Egipto, de su esclavitud, del momento más difícil, y los últimos, cómo los castigaban, cómo los presionaban que trabajen, porque ya empezaron los milagros y el pedido de Moisés para salir. Y si pensamos, yo muchas veces analicé esto, el pan sin levadura, y encontré solamente que era un momento difícil y muy apurado. Bueno, y la carne con hierbas amargas, los momentos difíciles, las dificultades que ellos pasaban. ¿Y qué simbolizaba la sangre sobre el dintel, sobre el marco de sus casas? Hermanos, salvación de Dios. Salvación de Dios. Qué importante es pensar en la sangre, en la cruz del Calvario, y qué simboliza. Cuando pensamos en el pueblo y tenían que pintar porque pasaba el ángel, que el primogénito tenía que morir. ¡Qué lamento! Para todos aquellos que no lo hicieron. ¿Qué momento más difícil va a ser encontrarse con Dios? Y que Dios diga, ¿qué hicieron con la sangre de mi hijo? ¿Puedo poner el ejemplo? ¿Pintaron su dintel, su marco con la sangre de Cristo? ¿O se dejaron limpiar el corazón con la sangre de Cristo? Imagínense, yo necesito recordar todo lo que Dios ha hecho a mi favor, cada uno de nosotros. La copa es el jugo de la uva, de la vid.
la sangre derramada por mí. Él murió por mí. Decía en tu corazón, Él murió por mí. Jesús murió por mí. ¿Puede pensar? El pan sin levadura. Él, sin ningún delito en su corazón, sin ningún pecado, algo que pendía sobre Él para que Él fuera castigado. Nada. El Santo Hijo de Dios entregó su vida a muerte por mí. Fue a la cruz voluntariamente. Isaías dice, y no abrió su boca. Fue llevado como el cordero al matadero. Para que tú y yo podamos ir al cielo por Él. Él tomó tu lugar y mi lugar. Estaba leyendo un ejemplo. Dice, una señorita donó uno de sus riñones a su hermanita. Dijo, yo estoy dispuesta a morir si es necesario para que mi hermanita tenga vida. Jesús murió. Estaba dispuesto para ir a la vergonzosa cruz del Calvario para que tú vivas en el cielo. Valor y fe, dijo el pastor anoche, el evangelista. Valor y fe. Poner nuestra fe en Jesucristo, nuestro Señor. En tercer lugar, participo también para proclamar la muerte del Señor. Anunciáis hasta que Él venga, dice el verso 23. No debemos menospreciar nunca el impacto, el símbolo de la cena del Señor. Nosotros hacemos a la mañana. Hay muchas religiones que lo mencionan en diferente forma. Cuando tomó el pan y la copa, Él dijo, haced esto en memoria de mí. Algunos la celebran solamente en la Pascua, o sea, la Semana Santa. Otros hacen cada domingo. No es cuántas veces lo hacemos, es entender, Él murió por mí. En cuarto y último lugar, participo para investigar. Ustedes van a decir, pastor, ¿qué es lo que vamos a investigar? Está muy claro. Disculpen que se prendió por mí un mosquito y no puedo correrlo. No sé qué. Parece que hoy había ducha, discúlpenme. ¿No? Así que no es para investigar. Pero muchos se ponen esa pregunta. No es para investigar. No es para investigar a otro. En un sentido, los versículos que leímos. Había muchos problemas, según Corintios, que estaba arrastrando la iglesia de Corintios, ¿no? Pero Pablo dice, cada uno pruébese a sí mismo. Puede ser una actitud diferente que ellos no todavía entendían en cuanto al pecado. Había pecados que ellos cometieron graves y Pablo los enseñó profundamente que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. No es para pecar, ¿no? No lo tomaron en serio, no sabemos. Eran hombres débiles, Pablo les exhortó profundamente. Y puede ser que faltó una unidad entre hermanos de lo que está pasando hoy en día en diferentes iglesias y por qué no en la nuestra. Somos humanos y a veces parece que uno hace, como dijo Walter, hay que agradecer. Esta semana yo me acordé de hacer un bien y tuve el privilegio, porque
hablamos por teléfono y lo recordé. Y me dice, gracias, me olvidé. ¿Por qué lo recordé? Quería saber si él recibió el regalo porque mandé por otro. Hermanos, todos queremos que si hacemos algo, que nos devuelvan con un reconocimiento. Somos humanos y Dios nos hizo así, que queremos que alguien nos diga algo por lo que hicimos. Y a veces recibimos mal. Y yo creo que había muchos problemas en ese sentido aún en Corintios. Y Pablo exhorta profundamente. Puede ser una falta de unidad entre hermanos, repito, ¿no? Que llegando a la cena del Señor no se reconciliaron y participaban. Por eso es muy bueno, si tú sabes que tu hermano tiene algo, pues arréglate antes de participar. O aún participes y luego arregla la situación. Porque Dios quiere que estemos bien. Aún así a veces pedimos perdón y no recibimos el perdón. Pero eso ya queda a cargo del que no perdona, el que no reconoce. No, justamente me tocó hablar también en la visita, me hacían algunas preguntas y dije, ¿quién es el que tiene que pedir perdón? ¿El que ofendió o el que está ofendido? Y si no hay reacción del que ofendió, ¿qué tiene que hacer el ofendido? Buscar alguna forma, arreglarse. Expresar, a lo mejor no me entendiste bien o qué pasó, y vivir en paz en el nombre de Jesucristo. Que Dios nos ayude, hermanos. Participo para celebrar. Es un banquete de esperanza. Haced esto hasta que yo venga. Él ya ha ganado en la cruz del Calvario la victoria. Él pagó la salvación. La batalla de nuestro pecado está ganada en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo nos da fuerza a través de su palabra, nos enseña. Y Él quiere que seamos santos. Él quiere que a pesar de nuestros errores, la sangre en el marco de nuestro corazón pueda cubrir para su gloriosa venida. Era una noche de salvación. ¿Cómo nos encontrará el Señor en su regreso? ¿Qué es prioridad en nuestra vida? ¿Vivir para Él? ¿Estamos metidos en cosas que no deberíamos estar? Examínese cada uno a sí mismo. Si hay pecado, confiésalo a Él, no al pastor. Aún así, Jacobo dice Santiago, lo traducí del ucraniano. Santiago, confesaos unos a otros, ¿no? Muchas veces nuestros pecados son confesados al Señor. Él sabe todo. Reconocer nuestra necesidad, renovar nuestro voto con Él y pedirle fuerza de no pecar más, de no ofender, esperar su gloriosa venida. Que Dios nos ayude. Amén.